Hola, bienvenidos. Soy la profe Erika Gómez. Vamos a trabajar hoy la clase de ciencias. Puedes encontrarme en mi canal en YouTube como profe Erika Gómez. Vamos a hablar un poco de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué significa la palabra ecosistema? Un ecosistema son todos los seres vivos y el medio que los rodea. Es decir, no solo son los animales y las plantas, es el lugar donde se encuentran estos animales y esas plantas. Ese conjunto donde está, ese lugar, ese espacio donde están los seres vivos es el ecosistema. Dependiendo de dónde se encuentre, vamos a encontrar diferentes ecosistemas. Por ejemplo, están los desiertos, están los bosques, hay ecosistemas como los océanos y hay ecosistemas como las montañas. Por ejemplo, en los desiertos, el lugar donde están los animales es un lugar árido, seco, llueve muy poco. Por lo tanto, no vamos a encontrar una tierra, sino que vamos a encontrar esa arena. Y las plantas son más secas y llenas de espinas, como los cactus, que tienen la capacidad de retener agua durante meses, porque como en el desierto llueve muy poco, es un ecosistema muy seco. Hay ecosistemas como las montañas, donde los animales son diferentes a los del desierto, porque las montañas son muy altas y frías. Hay otros ecosistemas como los océanos, que también son diferentes porque allá, por ejemplo, las plantas son como las algas, todo está debajo del océano. Los animales, en este caso, serían los peces, y los bosques es otro tipo de ecosistema. Ahora bien, componentes abióticos. Quiero que entiendas que los componentes abióticos son aquellos que tienen vida, es decir, dentro de un ecosistema vamos a encontrar componentes abióticos que no tienen vida, no tienen vida. Por ejemplo, en un ecosistema hay cosas que no tienen vida, como cuáles, como la lluvia. La lluvia no tiene vida y está dentro de un ecosistema y es sumamente importante. El suelo, el agua, las nubes, las rocas, la luz y el calor, que en este caso proviene del sol, y el viento. Todos estos que ves son ejemplos de componentes abióticos, es decir, no tienen vida, pero todos son muy importantes para aquellos que tienen vida. Componentes abióticos los encontramos dentro de un ecosistema y no tienen vida. Y también están los componentes bióticos que sí tienen vida. Por ejemplo, las plantas, los animales, las personas y los microorganismos, que son tan pequeños que hay que verlos con un microscopio. Todos estos se caracterizan porque tienen vida y están también dentro de un ecosistema. Es decir, en un ecosistema vamos a encontrar elementos que tienen vida y elementos que no tienen vida, y todos juntos forman el ecosistema. ¿Qué caracteriza en este caso a los componentes bióticos? ¿Qué caracteriza a los componentes que tienen vida? En el caso de las personas, nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos familia y al final de nuestras vidas morimos. Resulta que ese ciclo de vida también se repite en los animales. Los animales nacen, crecen, se reproducen y finalmente fallecen, mueren. Y resulta que también las plantas nacen, crecen, se reproducen con sus frutos y flores y al final se secan, mueren. Esa característica de nacer, crecer, reproducirse y morir únicamente la tienen los componentes bióticos, es decir, los que tienen vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nacen los animales? Dependiendo de cómo nacen, así se clasifican. Por ejemplo, están los animales que se consideran como ovíparos, que son aquellos animales que nacen del vientre de la madre. Por ejemplo, los gatitos, los perritos son ejemplos de animales también ovíparos porque nacen del vientre de la madre. Hay otros que nacen de otra manera, que son los vivíparos. Los animales vivíparos son los que nacen de un huevo, como las serpientes, los reptiles o las aves. Nacen de un huevo. A la hora de comer, a la hora de alimentarse, los animales también lo hacen de distinta manera. Dependiendo de cómo lo hagan, así se clasifican. Entonces, ¿cómo clasificamos a los animales de acuerdo a su alimentación? Pues resulta que hay animales que se clasifican como herbívoros porque únicamente comen plantas. No se alimentan de otra cosa que solamente las plantas. Hay animales carnívoros, es decir, son aquellos animales
que se alimentan de carne únicamente. Y por supuesto tenemos los omnívoros, que son los animales que tienen la capacidad de comer de las dos. Pueden comer tanto plantas como carne. Estos son ejemplos de cómo se clasifican los animales según su tipo de alimentación, y estos animales están dentro de los ecosistemas y se conocen como componentes bióticos porque tienen vida. Bueno chicos, eso es todo por la clase de hoy. Que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo video.